Dios cada día va fortaleciendo mi salud. Amén. Agradezco mucho al Señor, agradezco que sigan orando por mi vida. Amén. Como les decía el domingo, ya hoy iniciamos con los estudios de Romano. Amén. Agradecemos al Señor porque, hermanos, verdaderamente aún en este tiempo nosotros, a pesar de todo lo que estamos viendo, tenemos esa libertad de que podemos estar congregados hoy día, de que podemos leer su palabra con libertad, de que podemos, hermanos, todavía nosotros tenemos esta posibilidad y esta bendición de Dios de poder vernos. Hay tantos lugares, hermanos, donde cuesta tanto el evangelio, donde cuesta que la gente, que los hermanos lleguen a aquellas vidas, amén, que necesitan del Señor, pero el enemigo aún actúa, amén. Así que damos gracias al Señor por este día. Y bien, vayan buscando en su palabra, Romano, capítulo 1, amén. A modo de introducción, haciendo un contexto histórico, dice la palabra que Pablo, bueno, no la palabra, el estudio que leía, dice que Pablo escribió Romano desde Corintio, amén. Y cuando ya él tenía su tercer viaje misionero, y esto fue más o menos aproximadamente en el año 56 después de Cristo, amén. Y él escribe a los romanos y en ese tiempo Roma era una capital muy importante, muy destacada del Imperio Romano, amén. Una ciudad, dice que una ciudad fundada en el año 753 a.C., pero no fue nombrada sino ¿hasta dónde? Hasta el Nuevo Testamento, donde nosotros empezamos ahí a ver y a escuchar y a entender lo que la vida, ¿verdad? O aquellas cosas que donde los romanos aquel tiempo gobernaban, amén. Y esta es una pequeña introducción, amén. Cada día que vamos a ir estudiando, vamos a ir añadiendo más, amén. Van a ir los hermanos también haciendo una introducción, quizás van a ir comentando sobre el contexto histórico. Pero antes vamos a orar, amén. Vamos a orar para dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Que sea el Señor hablando a nuestra vida. Este primer capítulo es un capítulo muy importante. En realidad, todo el libro de Romanos es muy claro, los consejos, las advertencias, lo que Pablo habla en esta palabra, amén. Así que cada vez que tengamos los estudios de Romanos vamos a ir alimentándonos de esta palabra, amén. Así que siempre con ansia, hermanos, de seguir aprendiendo, conociendo más de la palabra del Señor, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro soberano Rey, nuestro soberano Señor, le damos gracias, Papá Santo, en esta hora. Jesús, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres, Señor, quien, Señor amado, cada día muestras tu misericordia para con nosotros, Padre. Señor, doy gracias, Señor, por tu palabra en este día, Señor. Gracias por darnos la libertad de poder escucharla. Padre, te pido, Señor, por cada hermano, Dios. Señor, tú eres el Dios que habla y a cada uno de nosotros nos das, Señor, una porción, Padre, para alimentar, Señor, nuestro espíritu, Señor. Padre, usa mi vida, Dios, Señor, que sean, Señor, tus palabras, no la mía, Jesús. Papito Santo, yo te ruego, Señor, por este momento, Dios mío, por todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, seas abriendo los oídos espirituales, Señor, para que acepten, Señor, tu palabra, para que comprendan, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir, bendito Dios. Te damos gracias, Dios mío, te damos gloria, te damos honra y te damos honor a ti. Amén, amén y amén. Amén. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, amén. Las que tengan en sus celulares me pueden acompañar y si no, Andreita lo va a estar poniendo, amén, en la pantalla. Y la palabra del Señor vamos a ir leyendo por partes y vamos a leer hasta el versículo 6, amén. Y la palabra del Señor acá en Reina Valera nos habla primeramente de la salutación de Pablo y dice: Pablo, siervo de Cristo
Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. El 7 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Amén. En el primer versículo nosotros vemos y Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio. Amén. Cuando nosotros vemos la historia de Pablo, ¿qué es lo primero que nosotros recordamos? ¿Quién era Pablo, verdad? Siempre lo decimos. Pablo en un principio era un perseguidor de la iglesia, aquel que tenía celo de Dios, pero un celo equivocado. Amén. Aquel que verdaderamente estaba entregado ya a que muchas personas fueran encarceladas por causa del Evangelio. Pero un día el Señor se le manifestó. Un día el Señor se manifestó a él mientras él iba persiguiendo, ¿verdad?, los cristianos a Damasco. ¿Y qué sucedió? No solamente es que Cristo se le ha manifestado, sino también que Pablo ha aceptado a Cristo ahí. Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Aún sabiendo quién era Dios, pero sin poder conocerle. Y él decía, ¿verdad? Él en los hechos nosotros vemos, y él habla de su conversión, de cómo él iba afanado a llevar presos a aquellos. Y hoy ya él se identifica como ¿qué? Como siervo de Jesucristo. Un siervo, un servidor del Señor. Pero Pablo no era cualquier siervo. Pablo no era cualquier apóstol, hermano. Yo siempre, desde que conozco al pastor, siempre lo escuché decir: mi anhelo es ser como Pablo. Yo pensé que quería estar soltero, pero no. Sino que ser un siervo. Pablo, nosotros conocemos la historia, y Pablo es alguien que nos marca mucho a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que él fue, él ya tenía una transformación al encontrarse con Jesucristo. Pero no solamente era un hombre que decía: yo conozco al Señor, yo conozco sus escrituras, yo conozco su palabra, yo escucho al Señor decirme: Pablo, no temas porque yo estoy contigo, nadie te podrá hacer daño. Amén. No solo eso, sino que él tenía una humildad como siervo. Él tenía su apostolado, no es como el apostolado que hoy día se llaman apóstoles. Pablo no usaba terno ni zapatos, ni tampoco usaba las mejores túnicas para servir al Señor, sino un apóstol, dice, apartado. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de apóstol? Un apóstol que está preparado para anunciar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Ese era Pablo. Un elegido, dice la palabra, ¿verdad? Él dice que él fue apartado para anunciar el Evangelio del Señor. Y el versículo 2 dice que por medio de sus profetas ya había él prometido, o sea, Dios ya había prometido por medio de los profetas en la Sagrada Escritura. Amén. Desde el principio, desde el Génesis, nosotros vemos, queridos hermanos, que el Señor ya tenía preparado para este tiempo, para la venida del Señor, que un día el Señor iba a morir, iba a resucitar por nuestros pecados. Amén. A pesar de que Dios hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ellos desobedecieron. Y entonces Dios dijo: ya, yo tengo preparado, ¿qué? Tengo preparado al Hijo, al enviado. Amén. Y este evangelio, dice el versículo 3, habla de su hijo Jesús, hablando de él, que según la naturaleza era descendiente de David. ¿Pero qué? Dice: pero según el Espíritu de Santidad fue designado
con poder, Hijo de Dios, por la resurrección. Él es nuestro Señor Jesucristo. Si algo que nos destaca mucho a nosotros en la palabra de Dios, de los apóstoles, de los discípulos del Señor, es que ellos verdaderamente sabían en quién habían creído. No todos, pero aquellos que se dispusieron a servir al Señor, a entregar su vida por el Señor, y este también es el caso de Pablo. Todo lo que vivió Pablo por el Evangelio, por el amor al Señor, después de haber sido un perseguidor, ¿ya? Él ya estaba entregado, él ya entendió quién es el Señor que lo ha llamado. Usted, hermano, usted, hermana, usted entiende, usted ve quién es el Señor, quién es el Dios que ha llamado su vida. Quizás hay algunos acá más de 20 años en el Evangelio, mucho más. Pero ¿sabe quién es el Cristo al que usted sirve? ¿O sabe quién es el Señor que cada jueves o domingo, los jóvenes los días sábados, los niños los días sábados, cuando hacemos el altar familiar, ¿sabe quién es el Dios que usted sirve? Amén. ¿Sabe quién es el Dios que debemos decir nosotros, como decía Pablo, estoy dispuesto a ir más allá de lo que yo pueda alcanzar? ¿Por qué? Porque dice Pablo que tenía mucho anhelo y mucho deseo, hermanos, de servir al Señor, y en su corazón, hermano, estaba rendido por completo. No solo de palabra, no solo la boca de Pablo testificaba lo que era Cristo, sino sus actos. Y eso debemos tener hoy en día cuando nosotros hablamos del Evangelio de Jesús. Porque muchas veces podemos decir mi Señor, y jamás acordarnos de Cristo, o acordarnos cuando hay una necesidad. Siempre debemos recordar, hermanos, si amamos a Cristo, si nosotros amamos este Evangelio del Señor, debemos, hermanos, estar dispuestos aún a morir por este Evangelio. Amén. Y la palabra dice que, bueno, habla ahí de la palabra dice que con poder el Hijo de Dios por la resurrección, el cual es Jesucristo nuestro Señor. El versículo 5 dice, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. El domingo le decía yo pero muchas veces quizás falta esto, la fe. Quizás muchas veces podemos decir, conozco a Dios, sé quién es Dios, como aquellos hombres que decían, ¿verdad? Sé quién es Jesús, a Pablo conozco y ustedes quiénes son. Pero ¿cuál es nuestra fe? Porque alguien puede predicar de Cristo, pero ¿qué es nuestra fe? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Es verdaderamente en el Cristo que decimos que amamos? Entonces, hermanos, nosotros, Pablo acá habla y le dice que ellos recibieron el don apostólico, ¿para qué? Para persuadir a toda la nación a que obedezcan a la fe. Y esta es nuestra tarea, hermanos, como iglesia. Hoy día nosotros podemos decir, no somos apóstoles. Pero ¿qué es un apóstol? Es un enviado. Un apóstol no es aquel que se la pasa de iglesia en iglesia cobrando cantidad de plata para predicar a un Cristo que ya ha sido predicado y ha sido anunciado. Y ahí muchas veces viene un apóstol de la prosperidad. Esa no es la palabra de Cristo. Esa no es la palabra del Señor. Nosotros podemos tomar esta palabra, como decía Pablo, que recibieron ellos el don apostólico, ¿para qué? Para persuadir a las naciones a que obedezcan a la fe. Y esa es nuestra tarea, de poder, hermanos, tener fe, pero también convencer a aquellos que Cristo es real, que Cristo puede sanarte, que Cristo puede salvarte, porque ese es el poder de Dios. Amén. El versículo 6 dice, entre ellas están incluidos también ustedes a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo, dice el versículo 7, a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Pablo le dice, ustedes son llamados por Dios. Hoy, iglesia, ustedes no están acá por casualidad. Ustedes también son llamados del Señor. Dios dice que Él llama a todo, pero también hay algo que Dios quiere hacer, es escoger. Pero eso es nuestro trabajo.
El Señor nos llama, el Señor, ¿verdad?, nos ofrece a nosotros, como también allá a Roma le escribía a Pablo, que son todos amados de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo veía una fe en ellos. Dice la palabra más adelante que en todo el mundo se testificaba de la fe de los romanos. Amén. Pero hermanos, nosotros debemos entender que Dios nos ama por sobre todas las cosas. Dios nos ama mucho, hermanos. Usted no tiene idea cuánto Dios nos ama. Pero también Dios nos está llamando, pero ¿para qué nos llama Dios? ¿Para simplemente decir yo escuché del Señor? No. El Señor quiere que le trabajemos, el Señor quiere que vivamos la vida cristiana, la vida basada en su palabra. Amén. El versículo 8 en adelante dice, y ahí Pablo habla de el anhelo de visitar Roma. Amén. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlo. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos porque muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos e incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, leamos hasta el 5, hasta el 15, perdón. Que esta no tiene un subtítulo. Entonces, ¿qué decía Pablo acá? Tenía un gran anhelo, hermanos, de visitar Roma. Y él agradecía al Señor por cada uno de aquellos hermanos que estaban en Roma, por el testimonio que tenían de haber creído en Dios, de que su fe, hermanos, en Dios era real. Amén. Y Pablo decía algo muy importante. ¿Y cuántas veces nosotros podemos decirlo, hermano? ¿Cuántos de nosotros lo podemos decir de esta manera? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos de ustedes? Como decía, cada uno que llevamos años en el evangelio. Pablo decía, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso cuando la palabra de Dios nos enseña y nos muestra una realidad. Porque quizás en este tiempo es muy difícil para muchos lugares que el evangelio se predica, pero eso no impide a aquel que ama a Dios predicar el evangelio. Aquel que quiere servir al Señor de todo corazón. En esta iglesia siempre lo hemos dicho, usted para predicar el evangelio tiene las puertas abiertas de ir a los vecinos, de ir a su familia. Quizás, hermanos, nosotros no vamos a llegar a otras naciones, quizás no vamos a ir, solo el Señor lo sabe. Pero nosotros debemos servir al Señor ya que llevamos tiempo en sus caminos, servirlo de todo corazón. Y Pablo decía esto, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo, anunciando las buenas nuevas como nos enseña la palabra. Amén. Que los recuerdo sin cesar. Y esto también tenemos que tener nosotros, hermanos, y algo que siempre se habla en los cultos misioneros. ¿Qué cosa? Orar por nuestros hermanos que están en el mundo. Pablo todavía no había ido a Roma. Pablo no los conocía de cara, pero Pablo sabía que había una iglesia allí que amaba a Dios, una iglesia llena de fe, una iglesia que anhelaba también quizás ver a Pablo porque ya quizás habían escuchado de él. Pero Pablo tenía presente en su corazón a la iglesia de Roma estando en Corintio y yendo por diferentes lugares. Y esta es la invitación que Dios nos hace también a nosotros. Quizás nunca vamos a conocer los hermanos en el mundo, pero algo que siempre debemos hacer, acordarnos en nuestras oraciones de nuestros hermanos que están alrededor del mundo predicando. Y muchos
viviendo como vivió Pablo en aquel tiempo, siendo perseguidos. Muchas veces uno ve noticias, cuántos cristianos están obligados a negar su fe. Pero cuántos cristianos han muerto por el Evangelio en este tiempo, sin negar la fe del Señor, sin negar en quién han creído. Porque esta vida no termina acá. Hay una vida eterna. Hay una eternidad donde un día veremos al Señor cara a cara. Yo quiero animarle, hermano, así como Pablo hablaba y les decía a los romanos que ellos estaban siempre en sus oraciones. Acordémonos de los unos de los otros. Amén. De orar por aquellos hermanos que están en diferentes lugares. Amén. Algo que siempre vamos a tener, y como lo dice acá, ¿verdad?, la palabra del Señor y Pablo, que él muchas veces quiso ir a Roma a visitarlo, pero hay un opositor. Hay un opositor que la va a detener, hermana, que lo va a detener, hermano, de predicar el Evangelio. Hay un enemigo que no quiere que hablemos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando nosotros testificamos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro hecho, con nuestras actitudes, que es la actitud que tenía Pablo delante de todo aquel que él iba y llevaba el Evangelio. Pablo no era de doble ánimo. Pablo sabía a quién estaba sirviendo y sabía cómo tenía que servir. Pero el enemigo también se levanta, Satanás también se levanta porque no quiere que la iglesia predique el Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces uno le da el lugar. Si usted, hermana, si usted, hermano, muchas veces siente un deseo, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué siente? Vergüenza, o quizás piensa que nadie lo va a escuchar. No se detenga, porque Dios está con usted. Dios es el que lo acompaña. Y Pablo tenía esa seguridad. Amén. Aunque muchas veces, hermano, nosotros seamos estorbados por el enemigo, debemos seguir trabajando porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Pablo dice en los versículos 14, dice: estoy en deuda con todos ustedes, sean culto o inculto, instruido o ignorante. ¿En qué sentido? En ir y predicarle el Evangelio. No que tuviera una deuda, sino a ustedes quiero llegar con el Evangelio de la verdad. A ustedes les quiero predicar. Amén. Ese era el anhelo de Pablo, de ir y predicarles el Evangelio a todos los que estaban en Roma. Amén. Y vamos a pasar a los versículos 16, 17. Dice, Pablo le dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los griegos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Yo esto lo compartía también el domingo. ¿Por qué, hermano, yo lo compartía el domingo? Llegaron muchas personas que ustedes no las conocían, que yo no las conocía a algunos nomás. Pero cada oportunidad que usted tenga para estar con alguien, no se avergüence del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es el poder de Dios para transformar la vida. Usted no sabe cuántos de los que llegaron venían con necesidad. ¿Y dónde buscan muchas veces aquella necesidad? Hay gente que en un proceso o en una dificultad de su vida lo buscan en el alcohol, en las fiestas, en tantas cosas. Pero nosotros que conocemos a un Dios verdadero, a un Dios que está vivo, a un Jesucristo que lo reconocemos como Señor y Salvador, a un Señor que entregó su vida, al Señor, al único Dios que entregó su vida para que seamos salvos, para nuestra salvación. ¿Cómo nos vamos a callar, hermanos? ¿Cómo nos vamos a callar de este Evangelio? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de aquello que nos hizo tanto bien? Yo puedo recordar siempre cómo yo he venido al Evangelio. Yo no me voy a olvidar porque el Señor no me lo va a quitar de la mente de dónde me sacó. Yo no sé cuántos de ustedes. El Evangelio, hermano, no es como cuando usted era pobre y después tiene una profesión y se olvida de lo que era.
y se avergüenza de lo que era. El evangelio no debe de ser así. Yo no me acuerdo con quién conversaba, pero le hacía este alcance de que muchas veces hay médicos profesionales que viven en Lonco, que cuando se reciben buscan vivir en un lugar mejor, ¿verdad? Y no se acuerdan de dónde salieron. Yo le decía, muchos de los que hoy están ahí han sido hijos de pobres, padres que se han sacrificado para que sus hijos hoy tengan una carrera o sea uno profesional. ¿Y cuántos se avergüenzan? ¿Cuántos se avergüenzan de sus orígenes? Y el Señor dice que Él nos sacó de los viles y despreciados. Y Pablo salió de ese lugar también. Pablo salió a pesar de que él había sido instruido por Gamaliel, a los pies de Gamaliel, pero él dice, todas esas cosas yo las tengo por basura. ¿Por qué? O toda la abundancia que él tenía, ¿por qué? Porque el evangelio lo transformó, porque el evangelio abrió sus ojos, porque el evangelio, el poder o la manifestación de Jesucristo a su vida le mostró una realidad. Porque dice, sin duda nada hemos traído a esta tierra y sin duda nada vamos a llevar. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que cambió su vida. El evangelio no solo le permitió a Pablo ir y predicar a otros, sino que hubo una verdadera transformación en él. Si usted, hermano, no predica, si usted se avergüenza del evangelio, es porque no ha conocido a Cristo. No hay otra excusa, hermano. Si usted hoy día no está trabajando para el reino de los cielos, y no le estoy hablando de un liderazgo, le estoy hablando de ir y predicar el evangelio, es porque verdaderamente no ha conocido a Cristo. Cristo transforma, Cristo cambia, Cristo nos hace diferente. Cristo nos llevó a una felicidad donde yo no la tenía. Eso es lo que hizo Cristo en mí. Muchas veces en oración, una vez cuando después de haber ya aceptado el evangelio y vivir tanto tiempo, y Cristo hizo un milagro en mi vida y en mi familia, de recuperar a mi hermano. Y yo le decía en oración, y a pesar de que tenía a mi familia todos juntos, yo le decía al Señor en oración, le decía, Señor, tengo trabajo, tengo dinero, tengo mi familia, ¿qué me falta? ¿Sabe lo que me contestó el Señor por medio de su Espíritu Santo? Te estás olvidando de mí. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de Cristo, perdemos todo. Si nosotros nos avergonzamos del evangelio, no somos nada. Dice el Señor que es verdad que aquel que lo niega que niega a Jesucristo delante de los hombres, lo va a negar delante del Padre. El evangelio es verdadero. El evangelio realmente tiene que cambiarnos. Pero eso es parte de nosotros, si queremos ser transformados por el Señor. Y los versículos 18 en adelante nos enseña y nos habla y nos dice la culpabilidad del hombre. ¿Lo leemos, amén? Dice, hasta el 32 lo vamos a leer, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Me cambié la versión, estaba en la versión 18, en la versión en la NBI, y estaba leyendo la Reina Valera, que tengo las dos. Pero acá habla de la culpabilidad de hombre y dice la ira de Dios contra la humanidad. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van
contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Amén. ¿Qué nos habla acá la palabra de Dios? Y nos habla de la culpabilidad del hombre o de la ira de Dios contra la humanidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios se manifestó desde un principio. Nadie en la tierra puede decir que nunca escuchó el nombre de Dios. Nadie en la tierra puede decir, jamás me hablaron de Jesucristo. Porque Dios desde un principio se manifestó y manifestó por medio de su naturaleza, por medio de su creación, que Él es verdad, que Él es real. Pero hay una gran diferencia, hermano. El pecado ha cegado la humanidad. Saben que si alguien desobedece o si alguien comete esto que la palabra de Dios nos nombra del versículo 18 en adelante y cuando nos habla del pecado, de la culpabilidad del hombre, el hombre no lo hace por ignorancia, el hombre lo hace por desobediencia, porque no está dispuesto a aceptar los mandamientos del Señor, porque no quiere reconocer a Dios. Recuerdo cuando empecé a trabajar en Argentina, trabajaba en una vidriería y yo siempre estaba ahí leyendo mi Biblia, delante de mi jefe, siempre le predicaba y él me preguntaba cómo yo conocía a Dios. Y le explicaba y le contaba. Y me dice, Zule, tú estás loca. Me dice, ¿tú cómo puedes creer en quien no ves? Y yo le digo, ¿y usted en qué cree? Me dice, yo creo en lo que veo. ¿Y qué es lo que ve? Me dice, yo creo en mi celular porque lo veo. Porque yo le pido algo, yo le quiero hacer cosas con mi celular y me funciona. Pero lo que él no sabe, que yo también oro al Señor y me funciona igual. Yo clamo a Dios y Dios se manifiesta igual. Yo le decía, porque yo no necesito ver para creer. ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Dios se ha manifestado desde un principio. Hay una gran diferencia, hermano, entre la ignorancia y la desobediencia. Nadie puede decir que peca por ignorancia, porque no somos ignorantes de que hay un Dios. Yo, años atrás, yo leía mucho sobre las misiones. Y una vez hay un testimonio de un hombre de una tribu, de una nación lejos. ¿Cómo conoció él a Jesucristo? Estando en un monte un día y el Señor le habló. Así como a Pablo se le manifestó yendo camino a Damasco. Los hombres que iban con Pablo no entendieron lo que era, pero Pablo sí entendió. Y él decía, el Señor se me manifestó en sueño estando en un monte. El Señor le habló. Pero nosotros, hermanos, acá cuando vemos la desobediencia o la culpabilidad del hombre, no porque Dios no exista, porque aún sabiendo que hay un Dios, y como lo dice la palabra acá,
aunque han conocido a Dios, ellos igual se rebelaron contra Él. ¿Qué hacían? ¿Cuántas veces también puede existir aún dentro de una iglesia cristiana evangélica? Que aunque Dios se le haya manifestado la desobediencia, van a adorar otras cosas antes que a Dios. Van a adorar a lo que Dios creó, pero no al Creador. Y esa no debe ser nuestra actitud, hermanos. Sabemos quién es el Creador de todas las cosas. ¿Cuántas veces los hijos están primero que Dios? Los padres primero que Dios, el pololo, el esposo. Eso es primeramente poner cualquier otra cosa antes que al Señor. Servir cualquier otra cosa antes que a Dios. Dios no nos sacó, Dios no nos llamó, hermanos, para seguir viviendo de esa manera. Dios nos llamó para que entendamos que por medio de su misericordia nosotros cada día podemos ver abrir nuestros ojos y ver su creación y ver a su familia, agradecer al Señor por su familia, pero Dios es primero. No podemos rendir culto a aquello que Dios creó, sino solamente a Él. Dice su palabra que somos por Él, de Él y para Él. Amén. Y estos hombres, hermanos, no tuvieron en cuenta de Dios, como hoy también pasa. Todo pecado, hermano, que la palabra nos habla acá, no es más o no es otra cosa más que la culpa y la decisión del hombre. Pero Dios, hermano, como nos enseña su palabra, Dios es Dios de amor, pero también fuego consumidor. Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Cuántos hombres, mujeres, homosexuales buscan la bendición de Dios? ¿Para qué busca la bendición de Dios si no estás dispuesta a aceptar que eso es contra naturaleza, dice la palabra? Es contra lo que es natural, contra lo que Él creó. ¿Por qué buscar la bendición de Dios si no estás dispuesto a obedecer al Señor? Dice la palabra que Dios realmente los entregó a una mente reprobada. Pero no porque Dios no lo haya llamado, sino porque decidieron no mirar a Dios, no obedecer a Dios. Y aún, hermanos, dentro de la iglesia muchas veces nos confundimos al decir, sí, Dios te ama. Tenemos un error muy grave al decir, Dios aborrece al pecado, ¿verdad? Pero ama al pecador. El que lo practica está destituido de la gloria de Dios. Porque en Dios no mora el pecado, hermanos. En Dios no va a morar nadie que esté en pecado. Nadie va a entrar al reino de los cielos estando en pecado. Si nosotros no entramos al pecado, a los reinos de los cielos, ¿por qué? Porque hay pecado en nosotros. Y Dios, si usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Pero si usted decide seguir haciendo lo mismo una y otra vez, créame que las puertas de los cielos se van a cerrar. Y no debemos, hermanos, confundir a la gente con decirle esto. Sí, Dios te ama, pero aborrece el pecado. No, Dios dice, arrepiéntanse todos. Todos debemos arrepentirnos. Dios no es que nosotros vamos a entrar, sí, porque el pecado aborrece a Dios. No, Dios dice, Sodoma y Gomorra fue destruido los hombres, no el pecado, porque Dios les habló muchas veces, arrepiéntanse, no hagan lo malo, dejen de hacer eso. Dios no destruyó el pecado, destruyó a las personas que desobedecieron a su palabra. Y esto es verdad, hermano. Si usted conoce la palabra de Dios, si usted cree, yo creo. ¿Cuánta gente no murió en su pecado y hoy está afuera? ¿Cuántos ladrones han muerto haciendo lo malo? ¿Cuánta gente, hermanos, no murió en su pecado y hoy están afuera? Aunque se les ha predicado, aunque se les ha mostrado que Dios es verdad, pero el hombre toma la decisión. Cuando nosotros, hermanos, decidimos pecar, decidimos hacer lo malo, es nuestra decisión. La palabra de Dios dice que
todo lo que hacían estos hombres de estar hombre con hombre, mujer con mujer. Y hace acá una descripción también Pablo y dice que los hombres, ¿qué tienen? Dice que se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensión, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Rebelarse, jóvenes, rebelarse, tener una mala actitud contra su padre, no es de Dios. Por eso, hermanos, más que llenarnos de lo que el mundo nos ofrece, llenémonos del Espíritu Santo del Señor como lo tenía Pablo, para que estas cosas no caigan en nosotros, no nos lleguen, porque la desobediencia nos aleja del Señor. La desobediencia cada día nos va a apartar más de Dios. Pero si nosotros oramos, buscamos al Señor, nos alimentamos de su palabra, decidimos servir al Señor, aunque no seamos perfectos, aunque muchas veces nos vamos a equivocar, pero hay una gran diferencia, hermanos, entre cometer un pecado que habitar en el pecado. Cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y yo entendí hacía tiempo cuando leía esta palabra, hermano, yo decía, Señor, que nunca me pase esto, Señor. Que nunca me aparte de ti para que ningún mal, porque no es Dios simplemente, sino es tu decisión. Dios es Dios de amor, como le digo. Pero lo que usted decida lo va a alcanzar. Porque Dios nos habla todos los días, en todo tiempo, en todo momento. Si usted decide pecar, no es Dios quien lo lleva al pecado, todo lo contrario, son sus decisiones. Y dice la palabra que los que practican tales cosas merecen la muerte. No solamente la muerte física, hermano, sino la muerte espiritual. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos lleva a la muerte espiritual, donde después cuesta mucho regresar a Cristo. Amén. Pero dice la palabra también que hay quienes las practican. Y no solo las practican, sino que aprueban a quienes las practican. Y en Romano, en el 1:32, en la Reina Valera, dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Alejémonos de aquellos que nos llevan a cometer pecado. Alejémonos de aquellos que nos separen del Señor. Después, hermanos, no se sorprenda con lo que pueda venir a su vida. Si somos desobedientes, tenemos culpa. Son las decisiones nuestras. Si usted quizá muchas veces no quiere ver a sus hijos congregados, ¿qué está pasando? Cada uno tiene su responsabilidad. Solamente orar al Señor y decirle, Dios, tráelos como tú quieras, pero tráelos. Porque, hermanos, hay muchos testimonios. Si bien hay muchos testimonios de hombres que se han arrepentido, hay muchos que aún siendo cristianos están practicando la homosexualidad o considerándose cristianos, porque aquel que es cristiano no debe hacer eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué muchas veces en la iglesia hay homosexuales? Hay mujeres lesbianas que podrían haber nacido en una cuna cristiana, pero el alejarse del Señor, al dejar de mirar a Dios, al dejar de obedecer a Dios, fueron entregados solamente reprobadas. Dios no aprueba el pecado porque Él es santo, dice su palabra. Y Él dice que nosotros como iglesia debemos buscar la santidad. Amén. Y Pablo dijo algo muy importante, no en este versículo, no en estos capítulos, pero él dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A pesar de todo lo que nos suceda, permanezcamos firmes en los caminos del Señor, queridos hermanos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Cada uno conoce su corazón, hermano. Cada uno conoce su caminar. Cada uno sabe cómo está hoy delante del Señor. No tenga vergüenza en pedirle perdón al Señor,
No tenga vergüenza. Si usted desea gritarle al Señor, perdóname, Señor, perdóname por pecar, perdóname por fallarte. No tenga vergüenza, pero hágalo con todo su corazón y decirle: Señor, no permita que me quede acá, sino, Señor, a cambiar, porque son nuestras decisiones si vamos a servir a Cristo y cómo vamos a servir y cómo vamos a caminar el Evangelio. Amén. Así que oremos, queridos hermanos. Soberano Dios, Padre amado, bendito Jesús, eres Dios bueno, eres Dios misericordioso, eres Dios lleno de amor, Padre. Señor amado, tu palabra nos habla, Señor. Bendito Dios. Y el testimonio de Pablo, Dios mío, para nuestra vida, Jesús. Siendo un siervo, Dios mío, que aceptó tu voluntad, Dios mío. Siendo un siervo que estuvo dispuesto, Señor, Dios mío, a entregar su vida por ti, Dios. Padre Santo, también, Señor amado, Dios mío, somos tus hijos, Dios. Padre Santo, y te pedimos perdón por lo que no estamos haciendo hoy. Por lo que no somos, Señor amado, como hijos tuyos. Te pedimos perdón, Señor, por faltarte, Señor, por fallarte, Dios mío. Dios mío, tu palabra nos enseña, Señor, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y por medio del Señor, Padre Celestial, venimos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, perdónanos como iglesia, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, todos aquellos, Señor amado, que impida, Señor, tu gloria, Dios mío. Padre bendito, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Amado Señor, eres Dios, Señor misericordioso, Dios eterno. Pero tu palabra también nos enseña que tú, Señor amado, no tendrás por inocente al culpable, Señor. Y tú conoces nuestra vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Padre, Señor, si hay alguien que en esta hora te está pidiendo perdón, Señor, si está clamando, Señor, por la restauración de su vida, Padre. Bendito Jesús, si hay alguien en esta hora, Señor, que quiere volver a ti, pero no tiene la fuerza, Señor amado. Clamamos como iglesia, Señor. Dios eterno, que tu perdón, Señor, alcance a su vida, Señor. Si hay alguien que no te ha conocido, si hay alguien que no ha experimentado, Señor, en este día, Padre, o hasta este tiempo, Señor, un encuentro personal contigo, Señor, manifiéstate, Señor. Bendito Señor, eres Dios, Señor, que dice tu palabra que vas a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, Jesús. Dice tu palabra, Señor, que debemos ser santos porque tú eres santo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que debemos ir buscando la santidad. Señor amado, ayúdanos, Dios mío. Solo no podemos, Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo inunde cada vida, Señor. Padre Santo, te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor. Te damos gracias, Señor eterno. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres, Señor, quien cada día, Señor amado, alegra mi corazón, Señor, al abrir mis ojos. Al ver, Señor, que tú estás ahí, Señor. Padre bendito, Señor, que mis hermanos también pueden experimentar, Señor, que tú eres real, Señor. Que puedan ver, Señor, realmente, Señor, que tú nos amas. Pero también tú, Señor, nos demandas, Señor. Tú nos pides, Señor, una responsabilidad, Dios mío, que es buscarte, que es, Señor, creer, Señor, que es tener fe, que es acercarnos a ti confiadamente, Jesús. Padre bendito, oro, Señor, por mis hermanas, Señor, que quizás les cuesta, Señor amado. Pero tú eres Dios misericordioso. Mientras hay vida, mientras pueda ser, Señor, buscado, Señor, mientras podamos hallarte, Señor, debemos buscarte, Jesús. Yo te pido, Señor amado, por esta iglesia. Alcánzanos, Señor, y llévanos cada día a la perfección, Señor. Te damos gloria, honra y honor, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.